Todos se rieron cuando el millonario se casó con una chica gorda. Los medios la ridiculizaron, su familia la menospreció y el mundo la veía como un chiste. Pero cuando los rumores se convirtieron en titulares y la crueldad de la sociedad se volvió insoportable, ella desapareció sin dejar rastro. Años después, aquellos que se burlaron ahora lamentan todo. La mujer que despreciaron ha resurgido. Una fuerza imparable, ya no solo su esposa. Ahora ha regresado a su mundo, no por amor, sino como la única persona sin la cual él no puede vivir. ¿Lo perdonará alguna vez? ¿O su mayor venganza será demostrar que nunca lo necesitó en absoluto? Antes de adentrarnos en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. El viento invernal soplaba con fuerza a través de las rendijas de las ventanas del apartamento de Maggie Carter, mientras ella se apresuraba por la pequeña sala de estar. Su gastado uniforme colgaba suelto sobre su cuerpo cansado, mientras reunía sus productos de limpieza en una mochila desgastada. El familiar aroma del limpiador de limón se mezclaba con el aire rancio que siempre parecía persistir en su tercer piso sin ascensor. «Noah, por favor, ponte los zapatos», llamó con la voz tensa de preocupación. «Emily, cariño, ¿dónde está tu gorro de lana? ¿El azul que te hizo la abuela?» Noah saltaba sobre los cojines desgastados del sofá, un zapato colgando de su pie, el otro perdido en algún lugar bajo la mesa de café. «Pero mamá, tengo hambre. ¿No podemos cenar primero?» Su estómago gruñó lo suficientemente fuerte como para que ella lo escuchara desde el otro lado de la habitación. El corazón de Maggie se encogió al mirar los casi vacíos armarios de la cocina. Sus estantes desnudos un doloroso recordatorio de lo ajustadas que estaban las cosas. «Comeremos tan pronto como podamos, cariño. Lo prometo». Intentó mantener su voz firme, ocultando el temblor de incertidumbre. Su teléfono vibró y el estómago se le hundió al leer el mensaje. «No, no, no», murmuró, dejándose caer en una silla de la cocina, la madera crujiendo bajo su peso. Su niñera habitual, la señora Henderson, estaba enferma con gripe. Emily apareció a su lado, silenciosa como siempre, y colocó una pequeña mano en su brazo. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Maggie, estaban llenos de preocupación. «¿Estás bien, mamá?» Maggie forzó una sonrisa, pero su mente corría llena de pánico. Abrió su bolso contando los billetes arrugados dentro. Apenas lo suficiente para el pasaje del autobús y el pan de mañana. La cartera de cuero gastada contenía más recibos que efectivo. Faltar al turno de esta noche no era una opción. El alquiler vencía la próxima semana, y el señor Peterson, su casero, ya le había dado una prórroga, su paciencia tan delgada como sus excusas. «Piensa, Maggie, piensa», se susurró a sí misma, con los dedos temblorosos mientras revisaba sus contactos. Llamó a vecino tras vecino, su esperanza desvaneciéndose con cada respuesta no disponible, cada mensaje de voz disculpándose. Noah dejó de saltar y la miró con ojos preocupados, su rostro habitualmente alegre ahora ensombrecido por la preocupación. «¿Pasa algo?» «Todo está bien», respondió Maggie automáticamente, aunque sus manos temblorosas la delataban mientras se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Observó a sus gemelos, Noah con los cordones desatados y las zapatillas desgastadas, y Emily abrazando a su conejo de peluche favorito, cuyo pelaje estaba ya muy gastado por los años de cariño. Entonces tomó una decisión. «Bien, niños, cambio de planes. Esta noche van a ir a trabajar con mamá». Los ojos de Noah se iluminaron como en la mañana de Navidad. «¿De verdad? ¿Como una aventura?» «Sí, pero una aventura muy silenciosa».
Maggie se arrodilló frente a ellos, con expresión seria, y puso sus manos sobre los pequeños hombros de los niños. Tienen que prometer que se portarán muy bien. Nada de correr ni de hablar fuerte, y deben quedarse donde yo los ponga. Esto es muy importante. ¿Pueden hacerlo? Emily asintió solemnemente mientras Noah se cruzaba el corazón con el dedo, haciendo una X sobre su pecho. «Lo prometo, mamá, cruzando el corazón y esperando no morir». Maggie los abrigó con sus prendas más cálidas. Emily con su abrigo morado de codo remendado y botones desparejados. Noah con su chaqueta de segunda mano que aún olía ligeramente a tienda de caridad. Empacó sus mochilas con libros para colorear, crayones cortos y algunas galletas que había estado guardando para su almuerzo de mañana, envolviéndolas cuidadosamente en una servilleta de papel. «Recuerden», dijo mientras ayudaba a Emily a cerrar su abrigo. La cremallera se atascaba un poco, como siempre. «Esta es nuestra misión secreta, como espías». Noah sonrió mostrando el hueco donde su diente frontal había caído la semana pasada. El escaso dólar del hada de los dientes aún guardado en su caja de tesoros. Superespías silenciosos. Las luces del pasillo del viejo edificio parpadeaban mientras bajaban las escaleras, proyectando sombras danzantes sobre el papel tapiz descascarado. Maggie sostuvo sus manos con fuerza, un niño a cada lado, sus pequeños dedos entrelazados con los de ella. El aire nocturno les mordía el rostro al salir, y Emily se apretó más contra su madre, buscando calor y consuelo. En la parada de autobús, Maggie contó el pasaje con dedos temblorosos. Cada moneda era preciosa, y la contó 2 veces. Cuando el autobús se acercó, sus faros cortando la oscuridad como reflectores, susurró una oración desesperada. Por favor, que esto funcione». Subieron a bordo, los pequeños pies de los gemelos resonando en los escalones de metal como diminutos tambores. Maggie los guió a un asiento cerca de la parte trasera, su corazón latiendo con fuerza a medida que cada milla los acercaba más a Sterling Enterprises, donde rezaba para que sus hijos se mantuvieran lo suficientemente callados como para conservar su trabajo, lo único que los separaba del desastre total. Las luces fluorescentes de Sterling Enterprises proyectaban largas sombras sobre la acera impecable mientras Maggie apuraba a sus hijos hacia el imponente edificio de cristal. La mano enguantada de Noah apretaba la suya con fuerza, mientras Emily se pegaba a su otro lado. Sus alientos formaban pequeñas nubes blancas en el aire helado. El viento los envolvía, atravesando sus desgastados abrigos de invierno como dedos helados. «Buenas noches, señor Daniels», saludó Maggie suavemente al acercarse al mostrador de seguridad. El guardia asintió con su habitual gesto cansado, apenas levantando la vista de su crucigrama, mientras su bolígrafo golpeaba distraídamente el escritorio. Su corazón latía con fuerza en el pecho mientras guiaba a los gemelos más allá de él, sus pequeñas botas chirriando contra el suelo pulido. El sonido parecía ensordecedor en el vestíbulo vacío. «¿Recuerdan lo que les dije en el autobús?», susurró Maggie una vez que estuvieron a salvo en el ascensor, observando cómo los números subían lentamente. «Tienen que estar tan callados como ratones de iglesia». «Como ratones ninja», susurró Noah en respuesta, haciendo que Emily se riera y se tapara la boca con ambas manos. El ascensor sonó al llegar al 3er piso, y Maggie los condujo rápidamente por el pasillo tenuemente iluminado hasta su armario de suministros, con las llaves tintineando suavemente en sus manos temblorosas. El familiar olor a productos de limpieza llenó el pequeño espacio al abrir la puerta. Ya había despejado un rincón más temprano ese día,
haciendo espacio para su preciado cargamento, apartando escobas y cubos para crear un pequeño santuario. «Aquí estamos, queridos». Maggie les quitó las mochilas y extendió la vieja manta que había traído, alisando la tela gastada con manos cuidadosas. De su bolso sacó sus libros de colorear favoritos, algunos crayones y 2 cajas de jugo. También empaqué sus bocadillos especiales, las barras de granola con chispas de chocolate, las que les encantan de la tienda de la esquina. Los ojos de Emily se iluminaron mientras se acomodaba sobre la manta, sus pequeños dedos ya alcanzando su libro de colorear de princesas favorito, mientras Noah comenzaba a ordenar sus crayones por color, sacando la lengua en concentración. Maggie les entregó a cada uno una pequeña linterna, probando las baterías una última vez. «Ahora escuchen con atención», dijo, arrodillándose para mirarlos a los ojos, sus manos suaves sobre sus hombros. «Esto es muy importante. No pueden salir de este cuarto, pase lo que pase. Si necesitan ir al baño, tienen que esperar hasta que yo venga a verlos. ¿Entendido?» Ambos gemelos asintieron solemnemente, sus rostros serios en la tenue luz. «¿Y cuál es nuestra regla del juego silencioso?», les preguntó tratando de mantener su voz firme. «Solo susurros», respondieron al unísono, sus voces apenas audibles, como hojas susurrando en una suave brisa. Las manos de Maggie temblaban mientras organizaba sus suministros de limpieza en su carrito. Los movimientos familiares no lograban calmar sus nervios. Maggie no dejaba de mirar a sus hijos, quienes ya estaban absortos en sus libros para colorear, con las cabezas juntas bajo el suave resplandor de sus linternas, creando su propio mundo de imaginación. «Regresaré a verlos en 30 minutos», prometió, con la garganta apretada por la emoción. «Pórtense bien». Con una última mirada a sus preciados gemelos, Maggie salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí, el suave clic del pestillo resonando en su corazón. Apretó las manijas de su carrito, respiró hondo y se dirigió hacia el piso ejecutivo, rezando para que esta apuesta desesperada no le costara todo. Con cada paso que daba alejándose de sus hijos, el peso de su decisión se hacía más pesado sobre sus hombros. El suave zumbido del sistema de calefacción era el único sonido en la oficina de Elliot Sterling. Sus ojos grises como el acero repasaban fila tras fila de números, cada dígito sintiéndose como otro peso sobre sus hombros. El bolígrafo en su mano golpeaba contra su escritorio de caoba, un hábito nervioso que había desarrollado durante las noches de insomnio. «Estos números no pueden estar bien», murmuró, pasándose una mano por su perfectamente peinado cabello oscuro. Los informes financieros ante él contaban una historia que no quería leer. Alguien en su empresa había cometido errores costosos que podrían costarle todo lo que había construido. La luz dorada de la oficina proyectaba largas sombras sobre la alfombra de lujo, pero Elliot apenas notaba el lujo que lo rodeaba. Su mente estaba demasiado llena de escenarios de control de daños y posibles pesadillas de relaciones públicas. Un suave crujido lo hizo detenerse. Sus cansados ojos se levantaron justo cuando 2 pequeñas figuras empujaron la puerta de su oficina, sus sombras alargándose por el suelo como pequeños gigantes. «¡Guau!», exclamó la voz de un niño. «Esta habitación es más grande que todo nuestro apartamento». Elliot parpadeó con fuerza, preguntándose si el cansancio finalmente le había hecho alucinar. Pero no. Definitivamente había 2 niños parados en su puerta. Llevaban abrigos de invierno gastados, y sus rostros idénticos los marcaban como gemelos. El niño tomó la mano de su hermana y avanzó con valentía. «¿Estás solo aquí arriba?», preguntó,
su inocente pregunta cortando el aire como una flecha. Antes de que Elliot pudiera formular una respuesta, ambos niños cruzaron la habitación. Su cuerpo se tensó, listo para llamar a seguridad, pero en lugar de travesuras, se encontró envuelto en 2 pares de pequeños brazos. La calidez de su abrazo sacudió su sistema. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había abrazado? Todo su cuerpo se quedó rígido. El bolígrafo cayó de sus dedos congelados sobre el escritorio. Los gemelos apretaron más fuerte, y Elliot Sterling, el hombre conocido como el Rey de Hielo de Wall Street, se quedó completamente quieto, abrumado por este simple acto de contacto humano. El calor de los pequeños brazos alrededor de su cintura sacudió el cuerpo de Elliot Sterling. Sus manos flotaban incómodamente en el aire, mientras Noah y Emily lo abrazaban con fuerza. Su toque inocente rompiendo décadas de muros cuidadosamente construidos. El aroma familiar de los niños, como galletas, crayones y pura alegría, lo golpeó con fuerza, despertando recuerdos que había encerrado en los rincones más profundos de su mente. «Pareces triste», dijo Noah simplemente, sus ojos marrones mirando hacia Elliot. «Mamá dice que los abrazos lo arreglan todo». Emily asintió solemnemente al lado de su hermano, sus pequeñas manos aún aferradas a la costosa chaqueta de Elliot. El gesto era tan puro, tan inesperado, que Elliot se encontró completamente paralizado, incapaz de mantener su habitual máscara de indiferencia severa. El sonido de pasos apresurados rompió el hechizo. Maggie Carter irrumpió en la oficina, su rostro pálido como un fantasma al ver la escena ante ella. Su carrito de limpieza chocó contra el marco de la puerta en su prisa, haciendo que los suministros cayeran al suelo. «Oh Dios, lo siento mucho, señor Sterling». La voz de Maggie temblaba mientras se apresuraba hacia adelante, agarrando los hombros de sus hijos y apartándolos. «Noah, Emily, ¿en qué estaban pensando? Les dije que se quedaran quietos». Elliot observó cómo ella se arrodillaba, revisando a sus hijos como si pudieran haber salido lastimados. Sus manos temblaban mientras les alisaba el cabello, sus ojos llenándose de lágrimas de miedo y desesperación. «Por favor», susurró, finalmente mirándolo a él. «Sé que no debería haberlos traído, pero mi niñera canceló y no podía perder otro turno. Trabajaré horas extra, lo que sea. Solo por favor no me despida. Necesitan comer y el alquiler está por vencer y...» «Señora Carter». La voz de Elliot era suave, diferente de su habitual tono cortante. Estudió a la pequeña familia frente a él, la madre preocupada, el niño curioso, la niña atenta. Algo se agitó en su pecho, una emoción que no podía nombrar del todo. «Sus hijos», dijo lentamente, sus ojos moviéndose entre Noah y Emily. «¿Son gemelos?» Maggie asintió, la confusión mezclándose con su miedo. «Sí, señor, tienen 6 años». Elliot se levantó de su escritorio, sus movimientos deliberados mientras se ajustaba la corbata. «Tengo una vacante en mi oficina. Asistente ejecutiva, beneficios completos, horario regular». Hizo una pausa, observando cómo los ojos de Maggie se agrandaban. «Significaría no más turnos nocturnos». Las palabras parecían venir de algún lugar fuera de sí mismo, pero sabía que eran correctas. Estos niños, con su simple acto de bondad, habían tocado algo que llevaba mucho tiempo dormido dentro de él. La feroz protección de su madre hacia ellos, su disposición a arriesgarlo todo por su bienestar, despertó recuerdos de otra madre, hace mucho tiempo, que había hecho lo mismo por él. La oficina cayó en un espeso silencio.
roto solo por los suaves sollozos de Emily aferrándose a la manga de su madre. Los brazos de Maggie temblaban mientras abrazaba a sus hijos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las luces brillantes de la ciudad proyectaban largas sombras sobre el rostro de Elliot Sterling, quien los observaba con una intensidad que le hacía querer salir corriendo. «Señora Carter», dijo él, con una voz sorprendentemente suave. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «8 meses, señor», logró responder Maggie, con la garganta seca. «Por favor, sé que no debería haberlos traído, pero...» Elliot levantó la mano, indicándole que guardara silencio. Se levantó lentamente, y su alta figura proyectó una sombra sobre ellos. Noah, normalmente tan valiente, se acercó más al lado de su madre. «He observado su trabajo», dijo caminando alrededor de su escritorio. «Siempre puntual, meticulosa, discreta, son cualidades que valoro». Maggie parpadeó confundida por el inesperado elogio. No era así como había imaginado que iría esta conversación. «Necesito un nuevo asistente personal», continuó Elliot, ajustándose la corbata. «Alguien que entienda la importancia de la lealtad y el trabajo duro. El puesto incluye beneficios completos, incluyendo cuidado infantil». «¿Qué?». La voz de Maggie salió como un susurro. «¿Quiere que trabaje para usted?», preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, con incredulidad en sus palabras. El rostro de Elliot permaneció impasible. «Claramente necesita el trabajo, y yo necesito a alguien en quien pueda confiar». Sus ojos se posaron en los gemelos. «Alguien que entienda lo que realmente importa». Noah tiró de su manga. «Mami, ¿esto significa que ya no tenemos que escondernos?». La inocente pregunta hizo que el pecho de Maggie se apretara. Había estado luchando durante tanto tiempo, tomando cualquier trabajo que pudiera encontrar, escondiendo a sus hijos cuando era necesario. Pero esta oferta parecía demasiado buena para ser verdad. «¿Cuál es la trampa?», preguntó levantando la barbilla a pesar de su miedo. Una sombra de sonrisa apareció en los labios de Elliot. «No hay trampa, señora Carter. Solo una propuesta de negocios. El salario es considerable y, como mencioné, incluye beneficios completos». Emily presionó su rostro contra la cadera de Maggie y sintió las lágrimas de su hija empapando su uniforme. Ver el sufrimiento de sus hijos le partía el corazón. «Necesitaré su respuesta para mañana por la mañana», dijo Elliot, regresando a su silla. «A las 9 en punto». Maggie asintió sin poder creerlo, acercando más a sus hijos. Cuando se disponía a salir, la voz de Elliot la detuvo en la puerta. «Y señora Carter, decida lo que decida. Su puesto actual está asegurado. Entiendo que los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas». Salió apresurada de su oficina, con la mente llena de posibilidades y dudas. Las pequeñas manos de Noah y Emily en las suyas se sentían como anclas a la realidad mientras caminaban por el tranquilo pasillo. Maggie miró su reflejo en el espejo agrietado del baño. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de su noche sin dormir. Noah y Emily estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina, compartiendo el último tazón de cereal. «Mamá, ¿estás bien?». La suave voz de Emily resonó en el diminuto apartamento. Maggie forzó una sonrisa. «Sí, cariño. Mamá solo tiene que tomar una gran decisión hoy». Observó la ropa desgastada de sus hijos, el papel tapiz despegándose de las paredes, la pila de facturas sin pagar en el mostrador. Sus hijos merecían mucho más que esta lucha constante. «Vamos a estar bien», se susurró a sí misma,
enderezando los hombros. Sabía lo que tenía que hacer. La luz de la mañana iluminaba de manera diferente la torre de cristal de Sterling Enterprises. Maggie apretaba su bolso desgastado mientras atravesaba las puertas giratorias. Sus zapatos sensatos resonando contra el suelo de mármol pulido. El vestíbulo se sentía enorme, intimidante a la luz del día. Susurros la seguían a medida que cruzaba el piso. ¿No es esa la señora de la limpieza? ¿Qué hace aquí? ¿Oíste? Sterling la contrató él mismo. Maggie mantenía la cabeza en alto, aunque sus mejillas ardían. Vio su reflejo en las paredes espejadas del ascensor. Su mejor blusa de repente parecía raída junto a los trajes de diseñador que la rodeaban. El piso ejecutivo era otro mundo. Oficinas de vidrio se extendían en todas direcciones, llenas de personas que probablemente ganaban más en un mes de lo que ella hacía en un año. Una mujer en tacones de aguja le lanzó una mirada inquisitiva al pasar. «El armario de limpieza está 2 pisos abajo», murmuró alguien, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Las manos de Maggie temblaban mientras se acercaba a la oficina de Elliot. La misma oficina donde, apenas unas horas antes, sus hijos habían cambiado todo. La pesada puerta se sentía como una barrera entre 2 mundos. Su pasado y el incierto futuro que la esperaba. La empujó justo a las 10 de la mañana. Elliot estaba sentado detrás de su enorme escritorio, sin molestarse en levantar la vista de la pantalla de su computadora. Su voz era fría, distante. «Llegas tarde». Los ojos grises y acerados de Elliot finalmente se levantaron de su escritorio, fijándose en Maggie con una mirada helada. «Dejemos algo claro. Estás aquí para trabajar, no para hacer preguntas». Maggie apretó la mandíbula, pero mantuvo su voz firme. «Entiendo, señor Sterling». Un agudo clic de tacones anunció la llegada de Rebecca Hayes. Su traje impecablemente planchado y su maquillaje perfecto hacían que la ropa de segunda mano de Maggie se sintiera aún más desgastada. «Aquí tienes tu primera tarea», dijo Rebecca, dejando caer un grueso montón de papeles en el escritorio temporal de Maggie. «Revisa estos correos electrónicos. Marca lo que sea urgente y no te equivoques». Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa ensayada. Las manos de Maggie temblaban mientras comenzaba a leer. Términos empresariales que nunca había visto antes saltaban de las páginas. Adquisiciones de fusiones, reuniones de accionistas, presentaciones de la junta. «Incorrecto». La voz de Elliot cortó el aire. «Ese correo sobre el acuerdo de Tokio necesita atención inmediata». Él le arrebató el papel de las manos, haciéndola sobresaltarse. Rebecca observaba desde su escritorio, con satisfacción brillando en sus ojos. Hora tras hora, las tareas se acumulaban. Las llamadas telefónicas interrumpían la concentración de Maggie. Los conflictos en el calendario le daban vueltas a la cabeza. Cada vez que pensaba que tenía algo bajo control, Elliot o Rebecca señalaban otro error. «La reunión con Anderson debe adelantarse», ladró Elliot, «y reserva mi vuelo a Nueva York para la próxima semana». Los dedos de Maggie volaban sobre el teclado, con la determinación marcando su mandíbula. Pensaba en Noah y Emily, en la nevera vacía en casa. Fallar no era una opción. «Las reservas de viaje están mal», llamó Rebecca. «El señor Sterling nunca viaja en otra clase que no sea primera en los vuelos de la mañana». Pero Maggie siguió adelante. Ajustó el vuelo. Reorganizó la reunión. Revisó cada detalle 2 veces. Finalmente, después de lo que parecieron años, colocó un documento en el escritorio de Elliot. Él lo revisó, su expresión inmutable. Por un momento algo titiló en sus ojos. Sorpresa, tal vez.
pero su voz se mantuvo fría. «No te acomodes». El sol de la mañana se filtraba a través de las imponentes ventanas de Sterling Enterprises, proyectando largas sombras sobre el escritorio de Maggie. Tecleaba rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado mientras organizaba la agenda increíblemente llena de Elliot. 3 días en el trabajo, empezaba a entender el ritmo de este brillante mundo corporativo, aunque no encajara en él. ¿Te enteraste? Un susurro flotó desde la sala de descanso. Antes limpiaba baños aquí. Los hombros de Maggie se tensaron, pero siguió trabajando. Los murmullos ya no eran nuevos. Sara de contabilidad pasó con la nariz en alto. Tom del departamento legal fingió no ver su saludo de buenos días. Incluso el guardia de seguridad que solía sonreírle ahora apartaba la mirada cuando pasaba. A la hora del almuerzo, Maggie se quedó en la puerta del salón de empleados, aferrando su bolsa de papel marrón. Las mesas estaban llenas de grupos de personas con trajes de diseñador, riendo y charlando. Cuando se acercó a una silla vacía, la conversación se apagó de repente. «Este asiento está ocupado», dijo rápidamente una mujer con perlas, colocando su bolso de diseñador en la silla. Maggie asintió y se retiró a su escritorio, desenvolviendo su sencillo sándwich. El sabor de la soledad era amargo en su boca. A través de las paredes de cristal de su oficina, vio a Elliot pasar, con la mirada fija al frente como si ella fuera invisible. La tarde se arrastró. Maggie se sumergió en el trabajo, revisando 3 veces cada correo y documento. No podía permitirse cometer errores, no con tanta gente esperando que fallara. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, con los pies doloridos y el espíritu magullado, los rostros de Noah y Emily se iluminaron como la mañana de Navidad. «Mami». Se abalanzaron sobre sus piernas, casi haciéndola perder el equilibrio. «¿Trabajaste hoy en el edificio grande de cristal?» «Sí», respondió Maggie, arrodillándose para abrazarlos como se debe. «¿Fuiste una superheroína?», preguntó Noah con los ojos llenos de admiración. Emily tocó suavemente el rostro de Maggie. «Te ves cansada, mami, pero bonita con tu ropa nueva». «Estamos tan orgullosos de ti», dijeron al unísono, apretándola con fuerza. Maggie los abrazó con ternura, respirando su dulce e inocente aroma. El calor de sus pequeños cuerpos disipó el frío y los murmullos cortantes del día. Para ellos, no era la señora de la limpieza disfrazada, ni el caso de Caridad que no encajaba. Era simplemente su mamá, esforzándose por darles una vida mejor. El orgullo de los gemelos por su sencillo trabajo de oficina hacía que todas las miradas de soslayo y los silencios valieran la pena. No les importaban las marcas de diseñador ni las oficinas de esquina. Solo les importaba que su mamá llegara a casa con una sonrisa, aunque fuera una sonrisa cansada. Maggie entró en la oficina de Elliot a las 7:30 de la mañana en punto, sus tacones resonando suavemente contra el suelo pulido. El amanecer pintaba el horizonte de Manhattan con tonos dorados, pero Elliot Sterling ni siquiera levantó la vista de su computadora. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que llevaba allí horas. «Buenos días, señor Sterling», dijo en voz baja. Él gruñó en respuesta, sus dedos sin detenerse en su incansable danza sobre el teclado. A las 8 de la mañana, Elliot se levantó de su escritorio. Sin previo aviso, dejó caer una montaña de papeles sobre el escritorio de Maggie con un golpe pesado. «Estos son los informes trimestrales de nuestras subsidiarias. Léelos. Resume los puntos clave. 1 hora». El estómago de Maggie se encogió al mirar la pila. La primera página estaba llena de términos financieros que apenas comprendía.
Sus manos temblaban ligeramente al tomar el primer informe. «El reloj está corriendo, señorita Carter», dijo Elliot fríamente. Ella respiró hondo y se sumergió en la tarea. Los números bailaban ante sus ojos. Márgenes de beneficio, ganancias proyectadas, análisis de mercado. Tomó un bloc de notas y comenzó a apuntar todo lo que parecía importante. Le dolía la cabeza, pero se negó a rendirse. Elliot paseaba detrás de ella, su presencia como una sombra. Cada pocos minutos se inclinaba sobre su hombro, su caro perfume dificultando la concentración. «Te faltaron las cifras de depreciación en la página 12», decía. «Oh, esa proyección es crítica. ¿Por qué no la has anotado?» El sudor perlaba su frente. La mañana transcurrió en un torbellino de números y estrés. Le dolía el cuello de estar encorvada sobre los papeles, pero siguió adelante. Pensaba en Noah y Emily, en sus rostros orgullosos cuando les contó sobre su nuevo trabajo. No podía fallar. A primeras horas de la tarde le ardían los ojos. Elliot había criticado cada resumen que intentó, señalando los detalles y conexiones que había pasado por alto. La presión aumentó hasta que sintió que iba a estallar. Finalmente, después de que él desestimara su cuarto intento con un gesto de la mano, algo se rompió dentro de ella. Maggie se levantó, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. «¿Realmente quieres que tenga éxito o solo esperas a que me rinda?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Elliot se giró lentamente, con las cejas levantadas. Por un instante la comisura de su boca se curvó hacia arriba, tan rápido que casi no lo notó. Maggie se dejó caer en su viejo sofá, con los pies palpitantes tras otro día en tacones que le apretaban. El apartamento estaba cálido y olía a macarrones con queso. La señora Rodríguez, de al lado, había ayudado a Annie a alimentar a los gemelos otra vez. Cerró los ojos, soltando un largo suspiro. «Mami». Dos cuerpecitos se lanzaron sobre ella, y a pesar de su agotamiento, rodeó con los brazos a Noah y Emily. El peso familiar contra su pecho hizo que el estrés del día comenzara a desvanecerse. «¿Ganaste hoy?» Emily la miró con sus grandes ojos marrones, esperanzada. Maggie alisó el cabello de su hija. «¿Qué quieres decir con ganar, cariño? ¿Les mostraste a las personas malas que eres inteligente?», intervino Noah, con el rostro serio. «¿Como siempre nos dices que seamos valientes?» Su garganta se apretó. Incluso a los 6 años, entendían más de lo que ella pensaba. A la mañana siguiente, en Sterling Enterprises, Maggie notó algo diferente en Elliot. Cuando le entregó su café matutino, sus dedos rozaron los de ella y por un instante pareció congelarse. Lo disimuló rápidamente con un brusco «gracias», pero ella lo había visto. Más tarde esa mañana, entró en su oficina con unos contratos y lo sorprendió mirando una vieja fotografía. Los bordes estaban desgastados, mostrando a un niño, quizás de 8 o 9 años, junto a una mujer de ojos amables. En cuanto Elliot vio a Maggie, guardó la foto en el cajón de su escritorio, con la mandíbula tensa. «Los contratos de Jensen», dijo Maggie suavemente, fingiendo que no había visto nada. «Déjalos ahí». Su voz era más áspera de lo habitual. Rebecca Hayes apareció en la puerta, con sus uñas perfectamente cuidadas, golpeando contra su tableta. «Elliot, te necesitan en la sala de conferencias». Sus ojos se dirigieron a Maggie. «Creo que la fotocopiadora necesita atención, Maggie. Eso es más de tu especialidad, ¿no?» Maggie sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo la cabeza en alto al salir. Durante el almuerzo,
Maggie se sentó sola de nuevo, picoteando su sándwich. La cafetería zumbaba con conversaciones y risas, pero nadie se acercó a su mesa. Sacó su teléfono y sonrió al ver la foto de Noah y Emily, que tenía como fondo de pantalla. Sintió que alguien la observaba y levantó la vista para ver a Elliot parado en la puerta. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, algo pareció pasar por su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Entendimiento? Pero antes de que pudiera procesarlo, él se dio la vuelta y se fue. 20 minutos después, un repartidor apareció en su escritorio con un almuerzo caliente del caro restaurante de la calle. La nota simplemente decía: de parte del señor Sterling. «Mami, ¿4 más 6 son 10?» preguntó Emily, con el lápiz suspendido sobre su hoja de matemáticas. Maggie se inclinó para revisar el trabajo de su hija, aún distraída por el inesperado almuerzo que había aparecido en su escritorio hoy. «Así es, cariño. Buen trabajo». Revolvió el cabello de Emily, ganándose una sonrisa orgullosa. Noah levantó la vista de su propia tarea, con el rostro fruncido en concentración. «Mami, ¿por qué tu jefe siempre parece tan gruñón? Como así». Juntó las cejas y sacó el labio inferior en una mueca exagerada. Maggie no pudo evitar reír. «Noah, eso no es muy amable». «Pero es verdad», insistió. «Necesita sonreír más. Tal vez está triste porque no tiene amigos». A la tarde siguiente, Maggie estaba organizando archivos cuando escuchó voces familiares en el pasillo. Su corazón se detuvo. Allí, guiados por la señora Dawson, estaban Noah y Emily. «Lo siento mucho, Maggie», dijo la señora Dawson sin aliento. «Mi hermana tuvo una emergencia y no pude contactarte». Antes de que Maggie pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Elliot Sterling entró con una taza de café en la mano, justo cuando Noah levantaba orgulloso un dibujo hecho con crayones. «Mira lo que hice», anunció Noah. «¿Es tu jefe gruñón?» El dibujo mostraba una figura de palitos con cejas enojadas y una gran mueca, vistiendo lo que parecía ser un traje azul. Las palabras «jefe gruñón» estaban escritas con letras temblorosas en la parte superior. Elliot miró el dibujo y casi se atragantó con el café. Maggie sintió que su rostro se ponía rojo de vergüenza. «Señor Sterling, lo siento mucho», comenzó. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Un sonido llenó la oficina que Maggie nunca había escuchado antes. La risa de Elliot Sterling. Comenzó como una tos, luego se transformó en una auténtica carcajada que pareció sorprender incluso a él. «Bueno», dijo estudiando el dibujo con diversión, «la corbata es un buen detalle». Noah sonrió radiante. «La hice roja porque rojo significa importante». Mientras recogían sus cosas para irse esa tarde, Elliot pasó por el escritorio de Maggie. Su expresión habitual de seriedad había vuelto, pero había un atisbo de algo más ligero en sus ojos. «Deberías decirles a tus hijos que son muy observadores», murmuró con una leve sonrisa aún dibujada en sus labios. Maggie se quedó allí, atónita, observando cómo se alejaba. Elliot Sterling había reído de verdad, y de alguna manera había sido un dibujo con crayones de un niño lo que lo había logrado. Maggie miró la hoja de cálculo en la pantalla de su computadora, con los dedos inmóviles sobre el teclado. Los números no cuadraban, ni de cerca. Millones de dólares parecían desvanecerse entre departamentos. Revisó sus cálculos una y otra vez. Con un profundo suspiro, tocó la puerta de la oficina de Elliot. «¡Adelante!». Su voz sonaba áspera, cansada. «Señor Sterling, encontré algunas discrepancias en los informes trimestrales».
Maggie dejó los papeles sobre su escritorio. Estas transacciones no coinciden con nuestros registros. Elliot apenas les echó un vistazo. No es asunto tuyo. Su voz era plana, pero ella notó las ojeras bajo sus ojos. Pero, señor, estas cantidades... Dije que no es asunto tuyo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Al mediodía la oficina estaba llena de susurros. Maggie escuchó fragmentos mientras se dirigía a la sala de descanso. ¿Viste los precios de las acciones? Algo no está bien con los libros. Reunión de la Junta convocada para la próxima semana. Rebecca apareció a su lado, con una taza de café en la mano. «Ten cuidado donde metes la nariz, Carter». Su sonrisa era afilada como el vidrio. «Hay cosas que están por encima de tu nivel». «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió Maggie con calma. «¿De verdad?» Los ojos de Rebecca se entrecerraron. «Porque parece que intentas jugar a ser detective. Créeme, eso no terminará bien para ti». Durante toda la tarde, Maggie observó a los ejecutivos entrar y salir apresuradamente de la oficina de Elliot. Sus rostros eran serios, sus voces susurrantes. Cada vez que intentaba llevarle café, Rebecca la interceptaba. En el trayecto en autobús de regreso a casa, Maggie apretaba su bolso contra el pecho. Los números bailaban en su cabeza, millones de dólares desapareciendo como humo. Pensó en el rostro exhausto de Elliot, en cómo sus manos temblaban ligeramente al alcanzar su teléfono. ¿Qué no le estaba diciendo? ¿Y por qué sentía que todos sabían algo que ella no? El vestíbulo de Sterling Enterprises era un completo caos. Maggie se abrió paso entre una multitud de empleados preocupados, con el corazón latiéndole con fuerza al captar fragmentos de sus conversaciones. ¿Viste las noticias? Millones desaparecidos. Sterling se va a pique. Los guardias de seguridad mantenían a raya a los reporteros que se apretujaban contra las puertas de vidrio, con las cámaras destellando. Las manos de Maggie temblaban mientras pasaba su tarjeta de acceso y se apresuraba hacia el ascensor. El piso ejecutivo estaba inquietantemente silencioso en comparación con el caos de abajo. A través de las paredes de vidrio de su oficina, podía ver a Elliot de pie junto a la ventana, con la espalda rígida. Parecía una estatua, pero el agarre blanco de sus nudillos en la taza de café delataba su tensión. «Señorita Carter». La voz aguda de Rebecca hizo que Maggie se sobresaltara. «Te sugiero que mantengas un perfil bajo hoy. Esto no va a ser agradable». Durante toda la mañana, Maggie observó cómo los miembros del consejo y los abogados entraban y salían de la oficina de Elliot. Su rostro permanecía impasible, pero ella notaba cómo apretaba la mandíbula y cómo sus ojos habían perdido el brillo calculador de siempre. Conocía a ese hombre. A pesar de su exterior frío, había visto destellos de algo más. Cómo sonreía en secreto ante los dibujos de Noah. Cómo se aseguraba de que ella comiera cuando trabajaba hasta tarde. El despiadado criminal que describían en las noticias no coincidía con la persona que ella había llegado a conocer. A las 4 en punto, su teléfono vibró con una alerta de noticias. Su sangre se heló al leer el titular. Mujer misteriosa cercana al CEO de Sterling. ¿Cómplice o testigo inocente? Debajo había una foto borrosa de ella entrando al edificio con Elliot. El artículo cuestionaba su repentino ascenso de conserje a asistente personal, insinuando que podría estar involucrada en el escándalo financiero. Las manos de Maggie temblaban mientras dejaba el teléfono. En solo unas horas, su reputación, todo por lo que había trabajado tan duro, estaba siendo arrastrado por el lodo. Pensó en Noah y Emily.
en sus rostros orgullosos cuando consiguió este trabajo. ¿Qué les pasaría ahora? A través del cristal, vio a Elliot observándola. Por una vez, su máscara había caído por completo. En sus ojos, vio algo que nunca esperó: culpa. Los destellos de las cámaras cegaban a Maggie mientras se abría paso entre la multitud de reporteros fuera de Sterling Enterprises. Sus preguntas la golpeaban como balas. «Señorita Carter, ¿cuál es su relación con Elliot Sterling? ¿Sabía usted de los millones desaparecidos? ¿Estuvo involucrada en el fraude?» Mantuvo la cabeza baja, aferrando su bolso con fuerza. Los guardias de seguridad le abrieron camino, pero las voces de los reporteros la siguieron hasta el edificio. El trayecto en el ascensor se sintió eterno. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de números desconocidos. Incluso su vecina había llamado, advirtiéndole que los reporteros acampaban fuera de su edificio de apartamentos. Cuando llegó al piso ejecutivo, Rebecca la esperaba con los brazos cruzados. «Vaya espectáculo has montado», dijo con una sonrisa fría. «Te advertí que te mantuvieras en tu lugar». Maggie la ignoró y se dirigió directamente a la oficina de Elliot. Él estaba sentado en su escritorio, mirando al vacío, más perdido de lo que ella lo había visto jamás. «Arregla esto, Elliot. Di algo». Su voz se quebró. «Están arrastrando mi nombre por el suelo. Mis hijos». Se detuvo, luchando por contener las lágrimas. «Mis gemelos están asustados porque los reporteros no nos dejan en paz». Elliot finalmente la miró. El miedo en sus ojos la sorprendió. Nunca lo había visto vulnerable antes. Abrió la boca, pero no dijo nada. «Por favor», susurró ella. «Solo dime qué está pasando». Pero él se dio la vuelta, refugiándose en su muro de silencio. Maggie se quedó allí, observando cómo el hombre en quien había empezado a confiar se convertía de nuevo en un extraño. El peso de la traición se asentó pesadamente en su pecho. A las 6 de esa tarde, empacó sus pertenencias personales en una pequeña caja. Fotos de Noah y Emily, una taza de café que habían pintado para ella, el dibujo que Noah había hecho del jefe gruñón. Pasó por la oficina de Elliot por última vez. A través del cristal lo vio mirándola, pero él no hizo ningún intento por detenerla. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su breve carrera en Sterling Enterprises, y con ellas su ingenua esperanza de que Elliot Sterling pudiera cambiar. Las manos de Maggie temblaban mientras leía la notificación de despido por 100ª vez. La luz de la cocina parpadeaba sobre la mesa de formica barata, proyectando sombras. Noah y Emily estaban sentados frente a ella, sus caritas tensas por la preocupación. «¿Estamos en problemas, mami?» La voz de Emily temblaba. El corazón de Maggie se encogió. Dobló el papel con cuidado, ganando tiempo para estabilizar su voz. «No, cariño, solo estamos haciendo algunos cambios». Noah extendió la mano y agarró la de ella. «¿El jefe gruñón te hizo sentir triste?» Un nudo se formó en su garganta. Apretó sus diminutos dedos, recordando cómo esas mismas manos habían abrazado a Elliot esa primera noche. Cómo todo había cambiado después de ese momento. Cómo había empezado a creer. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas de piso a techo de la oficina de Elliot. Él permanecía inmóvil, mirando la ciudad abajo. Su teléfono volvió a vibrar. Otra crisis, otra demanda de respuestas. Lo ignoró. La puerta se abrió con un suave clic. «Se ha ido», anunció Rebecca con la satisfacción apenas disimulada en su voz. «Se fue ayer». Elliot asintió una sola vez, de manera brusca. No se dio la vuelta.
Los tacones de Rebecca resonaron en el suelo mientras se marchaba. Solo entonces Elliot cerró los ojos. Sus puños se apretaron a los lados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El imperio que había construido se desmoronaba, y la única persona que lo había hecho sentir humano de nuevo se había ido. Esa noche, Maggie estaba en su dormitorio, doblando cuidadosamente su ropa de trabajo, las faldas lápiz y blusas que había juntado dinero para comprar. Cada pliegue era como guardar un pedazo de un sueño en el que brevemente se había permitido creer. Noah y Emily la observaban desde la puerta, tomados de la mano como siempre hacían cuando tenían miedo. «Vamos a estar bien», dijo Maggie, esforzándose por poner un tono alegre en su voz. Pero sus manos temblaban mientras colocaba la ropa al fondo del armario y sentía un vacío en el pecho lleno de miedo. Los ojos de Elliot se entreabrieron ante la luz matutina que se colaba por las ventanas de su ático. Le dolía la cabeza y tenía un sabor amargo en la boca. Botellas vacías de whisky cubrían su costosa mesa de centro, esparcidas entre informes financieros y titulares de periódicos que gritaban sobre la caída de Sterling Enterprises. Su teléfono volvió a sonar. Era la 20ª llamada de la mañana. Lo miró, observando cómo vibraba sobre la mesa de cristal hasta que se quedó en silencio. El espejo del baño le devolvía la imagen de un desconocido. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado, y su traje, siempre impecable, arrugado por haber dormido en el sofá. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Se echó agua fría en la cara, pero no logró borrar el vacío que sentía. Al mediodía se sentó a la cabecera de la mesa de la sala de juntas, pero ya no se sentía como su trono. Rostros que había conocido durante años ahora lo miraban con desprecio y decepción. El inversor principal, James Morton, estaba al otro extremo, con el rostro enrojecido por la ira. «Mira estos números, Sterling». Morton lanzó un grueso expediente sobre la mesa. Los papeles se desparramaron, evidencias de un fraude sistemático que había ocurrido justo bajo la nariz de Elliot. Mientras jugabas a ser el benefactor con esa señora de la limpieza, alguien estaba desangrando a esta empresa. La mandíbula de Elliot se tensó al escuchar el nombre de Maggie, pero permaneció en silencio. Las palabras que siempre le habían salido con facilidad, las réplicas agudas y las respuestas calculadas, habían desaparecido. «Esta empresa se está quemando, Sterling, y tú eres quien sostiene el fósforo». Los demás miembros de la junta asintieron en acuerdo. Rebecca Hayes estaba en una esquina, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la satisfacción. «Renuncia con dignidad», continuó Morton, «o te obligaremos a hacerlo». Por primera vez en su carrera, Elliot Sterling no tenía fuerzas para luchar. Simplemente se levantó y salió, dejando atrás el silencio atónito de la sala de juntas. El sol ya se había puesto cuando regresó a su ático. No se molestó en encender las luces, dejando que el resplandor de la ciudad a través de sus ventanas de piso a techo proyectara sombras por toda la habitación. Su teléfono pesaba en su mano mientras buscaba el número de Maggie. Su pulgar flotaba sobre el botón de llamada. Podía imaginar su rostro, la forma en que ella lo había enfrentado, desafiado, haciéndolo sentir algo más que fría ambición por primera vez en décadas. Pero dejó el teléfono a un lado y alcanzó la botella de whisky. Había perdido el derecho a llamarla en el momento en que la dejó ir. Elliot irrumpió en la sala de juntas, haciendo que varios ejecutivos se sobresaltaran. Su traje estaba impecable de nuevo, su cabello perfectamente peinado. El desastre empapado en whisky del día anterior
Había desaparecido, reemplazado por una fría determinación. Dejemos algo claro. No voy a renunciar. Su voz cortó la tensión como un cuchillo. Richard Chen, un miembro veterano de la Junta, se inclinó hacia adelante. Entonces arregla tu desorden, Sterling, antes de que nos veamos obligados a tomar medidas más drásticas. Los labios de Elliot se curvaron en una sonrisa peligrosa. Oh, tengo toda la intención de hacerlo. De regreso en su oficina, desplegó documentos financieros sobre su escritorio. Las horas pasaron mientras seguía rastros de dinero, cruzaba fechas y examinaba firmas. Sus ojos ardían, pero no se detenía. Algo no cuadraba. Los patrones de fraude comenzaron 3 meses antes de que Maggie llegara. Las transacciones eran ingeniosas, ocultas tras acuerdos comerciales legítimos. Pero había una firma, metafóricamente hablando, una forma específica en que los números habían sido movidos. «Te tengo», murmuró, rodeando una serie de transacciones. Todas llevaban a un departamento, un grupo de ejecutivos que había estado sorprendentemente callado durante todo este escándalo. Las piezas encajaron. No había sido descuidado. Lo habían tendido una trampa. Alguien había orquestado todo esto, esperando el momento perfecto para atacar. Probablemente pensaron que estaba demasiado distraído con Maggie para darse cuenta. Su teléfono vibró. Más reporteros queriendo comentarios. Los ignoró, concentrándose en las pruebas que se acumulaban frente a él. Al caer la tarde, la oficina se había vaciado. Elliot se sentó en su silla, mirando las luces de la ciudad abajo. El silencio se sentía pesado, especialmente sin la tranquila eficiencia de Maggie cerca. Extrañaba su presencia constante, la forma en que le traía café sin preguntar, cómo levantaba una ceja cuando él estaba siendo particularmente difícil. Pero no podía pensar en eso ahora. Tenía una empresa que salvar y traidores que desenmascarar. El viejo Elliot Sterling había vuelto, y esta vez tenía algo por lo que valía la pena luchar. Las manos de Maggie temblaban mientras revisaba la pila de facturas en la mesa de su cocina. Aviso final, vencido, urgente. Las palabras se mezclaban, haciendo que su estómago se retorciera en nudos. Había estado evitando este momento, pero la realidad la miraba de frente. Estaban casi sin dinero. «Mami, ¿podemos comer panqueques?» Noah llamó desde la sala donde él y Emily veían caricaturas. «Hoy no, cariño. ¿Qué tal unas tostadas?» Forzó una sonrisa, sabiendo que solo quedaban 2 rebanadas de pan. Emily levantó la vista de su libro para colorear, sus ojos demasiado comprensivos para una niña de 6 años. «Está bien, mami. No tenemos tanta hambre». El corazón de Maggie se rompió. Sus hijos no deberían tener que fingir que no tienen hambre. Al otro lado de la ciudad, Elliot Sterling estaba sentado en su Mercedes negro, estacionado frente al edificio de apartamentos de Maggie. Su corbata estaba floja. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches sin dormir. A través de la cerca de alambre, observaba a Noah y Emily jugando en el pequeño patio, su risa resonando al otro lado de la calle. Noah intentaba hacer volteretas mientras Emily lo animaba. Se veían tan despreocupados, tan inocentes, completamente ajenos a que su madre se ahogaba en facturas que no podía pagar. Los dedos de Elliot se apretaron en el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había pasado días desentrañando el fraude en su empresa, descubriendo la verdad. Pero sentado allí, viendo a esos niños, sus hijos, nada de eso parecía importar ya. Pensó en el aviso de despido que había permitido que ocurriera, en cómo se había congelado cuando ella más lo necesitaba.
en todos los muros que había construido para mantener a la gente fuera, solo para que se desmoronaran por 2 niños que se atrevieron a abrazarlo. El sol se puso, proyectando largas sombras por el vecindario. A las 8, Maggie estaba arropando a los gemelos cuando lo escuchó. 3 golpes secos en la puerta. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la mirilla, lo vio. Elliot Sterling estaba en su pasillo, pero no era el Elliot que conocía de la oficina. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado. Parecía perdido. Con manos temblorosas, abrió la puerta. «Déjame arreglar esto», dijo en voz baja, su voz áspera por la emoción. El apartamento de Maggie se sentía más pequeño con Elliot en la entrada. Su caro traje estaba arrugado, su cabello despeinado, tan diferente del intocable CEO que ella conocía. «No necesito tu dinero», dijo firmemente con los brazos cruzados. Elliot negó con la cabeza, sus ojos cansados pero claros. «No estoy aquí por eso». Noah y Emily asomaron la cabeza por la esquina, con los ojos muy abiertos al ver a su antiguo jefe gruñón. Emily saludó tímidamente, y algo en el rostro de Elliot se suavizó. «5 minutos», dijo Maggie, haciéndose a un lado. «Niños, vayan a terminar su caricatura». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, la luz del techo proyectando sombras duras. Elliot parecía absurdamente fuera de lugar en su silla de segunda mano. Pero había algo diferente en él, una pesadez, una humanidad que ella nunca había visto antes. «La empresa estaba siendo robada», comenzó con la voz baja. «Justo bajo mis narices. Estaba tan enfocado en mantener el control que no vi lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Cuando notaste esas discrepancias...» Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello. «Tenía razón, y fui un cobarde. Dejaste que arrastraran mi nombre por el barro», dijo Maggie con la voz tensa. «No dijiste una palabra». «Lo sé». Sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa. «He pasado toda mi vida construyendo muros, alejando a la gente. Cuando las cosas se pusieron difíciles, hice lo que siempre hago. Me cerré. Pero verte alejarte...» Él la miró a los ojos. «Debería haber luchado por ti. Debería haber luchado por nosotros». El silencio se extendió entre ellos, lleno de palabras no dichas. A través de las paredes delgadas, podían escuchar a Noah y Emily riendo con su programa. «Esos niños», dijo Elliot suavemente, «fueron las primeras personas que me abrazaron en 20 años. Y tú fuiste la primera persona que me vio de verdad. ¿Quién me desafió? Olvidé lo que se sentía ser visto como un ser humano». La garganta de Maggie se apretó. «Ser humano significa asumir responsabilidades, Elliot. Significa no abandonar a las personas que confían en ti». «Lo sé». Se levantó lentamente, enderezándose la chaqueta. «Te lo demostraré, Maggie. Solo mírame». Ella no respondió mientras él se dirigía hacia la puerta. No era necesario. Ambos sabían que esta conversación estaba lejos de terminar. Maggie miró al techo en la tenue luz de la mañana, su mente reproduciendo las palabras de Elliot de la noche anterior. El apartamento estaba en silencio, excepto por la suave respiración de Noah y Emily en la habitación contigua. Se tocó la sien, tratando de aliviar el dolor de cabeza que venía con tan poco sueño y tantas preocupaciones. «¿Mami?», llamó Emily con voz soñolienta. «¿Va a volver el señor Sterling?». El corazón de Maggie se encogió. «No lo sé, cariño. Vamos a preparar el desayuno». Mientras hacía avena,
Noah saltaba por la cocina. Parecía triste, mami, como cuando Tommy en la escuela perdió a su cachorro. A veces los adultos están tristes por diferentes razones, respondió Maggie con cuidado, revolviendo miel en sus tazones. No podía explicar la complejidad de la confianza y la traición a unos niños de 6 años que veían el mundo en términos simples de bueno y malo. Más tarde esa tarde, mientras empujaba su carrito por la tienda de descuentos, una voz familiar llamó su atención. «Maggie, ¿eres tú?» Linda, su antigua colega de Sterling Enterprises, estaba junto al pasillo de cereales. Sus ojos estaban muy abiertos de emoción, como si estuviera a punto de compartir una gran noticia. «No vas a creer lo que está pasando», susurró Linda inclinándose cerca. Elliot despidió a Harrison, a Thompson, a la mitad de la junta, así, de un plumazo. Chasqueó los dedos. Está revisando todo, cada documento, cada decisión del último año. La mano de Maggie se apretó en el carrito de compras. ¿Qué? Es diferente ahora. Todos están hablando de ello. Elliot Sterling nunca despide a su propia gente. Tú sabes eso mejor que nadie. Pero está limpiando la casa como un hombre poseído. Maggie asintió sin poder creerlo, su mente dando vueltas. El Elliot que conocía nunca arriesgaría sus alianzas cuidadosamente construidas. Siempre decía que la lealtad lo era todo en los negocios, incluso si significaba proteger a las personas equivocadas. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Maggie se sentó en su gastado sofá con el teléfono en la mano. El número de Elliot brillaba en la pantalla. No lo había borrado, aunque se decía a sí misma que debería hacerlo. Su pulgar flotaba sobre el botón de llamada. Una parte de ella quería saber más, quería entender qué estaba impulsando ese cambio en él. Pero otra parte recordaba el dolor, la traición, la sensación de haber sido abandonada cuando las cosas se pusieron difíciles. Dejó el teléfono sin llamar. Lo que fuera que Elliot estuviera haciendo, cualquiera que fuera la transformación por la que estaba pasando, necesitaba más que palabras y rumores. Necesitaba tiempo. Como cuando papá se fue. Terminó Noah revolviendo su avena con la cuchara. Pero diferente. Las manos de Maggie temblaron ligeramente mientras limpiaba el mostrador. Las observaciones inocentes de sus hijos siempre la impactaban más que cualquier análisis adulto. «Coman pequeños. Llegarán tarde a la escuela». Emily apartó su tazón. Él me dio su bolígrafo cuando se me cayó el mío ese día. El elegante, dorado. Su carita se arrugó. Fingía estar gruñón, pero no lo estaba. «Sí». Los ojos de Noah se iluminaron. ¿Y recuerdas cuando nos dejó escondernos bajo su escritorio durante la tormenta? Incluso hizo sombras con las manos. Maggie no sabía eso. Se imaginó a Elliot Sterling, el temido CEO, haciendo sombras con las manos para sus hijos. La imagen no encajaba con el despiadado hombre de negocios que todos conocían. Pero pensándolo bien, tal vez ese era el punto. «Mami, ¿no podemos ayudarlo a que no esté triste?» La pregunta de Emily quedó en el aire. Antes de que Maggie pudiera responder, la ranura del correo sonó. Entre las facturas había un sobre color crema, pesado y caro. Su nombre estaba escrito con la distintiva caligrafía de Elliot. Dentro había una invitación a la conferencia de prensa de emergencia de Sterling Enterprises. Un pequeño papel estaba sujeto con un clip. «Estoy arreglando todo. Venerable, por favor. Noah asomó la cabeza por encima de su hombro. «¿Es de Elliot? ¿Podemos ir a verlo?» «Es complicado, cariño», dijo Maggie, pero sus dedos recorrían los bordes de la invitación.
Pero siempre nos dices que ayudemos a las personas cuando están tristes, dijo Emily en voz baja, incluso cuando es difícil. Maggie se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. La invitación parecía arder en sus manos. Sus hijos la observaban con esos ojos inocentes y sabios que de alguna manera veían a través de las complicaciones adultas. Se veía muy asustado ese día, añadió Noah trepándose a su regazo. Como me siento cuando pienso que hay un monstruo bajo mi cama. Pero tú siempre revisas por mí, mami. Tal vez él necesita que alguien revise por sus monstruos también. Emily asintió solemnemente. Y no tiene mamá que lo ayude. Maggie acercó a sus hijos, respirando su familiar aroma. Tenían razón. En su forma pura y sencilla, tenían toda la razón. Todos merecían una oportunidad para demostrar de qué eran capaces. Incluso Elliot Sterling. Miró nuevamente la invitación. La conferencia de prensa era mañana. Su mente se llenó de razones para no ir, de todas las formas en que esto podría salir mal. Pero entonces recordó el rostro de Elliot en su puerta, despojado de su habitual coraza, lleno de arrepentimiento y algo más. Esperanza, tal vez. ¿Podemos hacerle una tarjeta?, preguntó Emily, ya buscando sus crayones. ¿Para darle valor? Maggie observó a sus hijos tomar papel y marcadores, sus rostros serios y concentrados mientras comenzaban a dibujar. Allí estaban, mostrando más sabiduría sobre el perdón y las segundas oportunidades que la mayoría de los adultos que conocía. Volvió a tomar la invitación, pasando el pulgar sobre las letras en relieve. Mañana se vería si Elliot Sterling realmente luchaba por redimirse o solo intentaba salvar su reputación. Solo había una manera de averiguarlo. La sala de conferencias zumbaba con energía nerviosa. Maggie se coló por la puerta trasera, con el corazón latiendo con fuerza. No había planeado venir, pero allí estaba, escondida detrás de una columna cerca de la salida. Los reporteros llenaban cada asiento con sus cámaras listas. Elliot subió al escenario. Ya no tenía su apariencia pulida de siempre. Su corbata colgaba un poco suelta y tenía ojeras marcadas. Pero había algo diferente en él. Una fuerza tranquila que antes no estaba allí. Gracias a todos por venir, comenzó con voz firme. Hoy estoy aquí para abordar la corrupción dentro de Sterling Enterprises. No como un CEO defendiendo su empresa, sino como un hombre admitiendo sus errores. Maggie contuvo el aliento. Este no era el Elliot Sterling que había aterrorizado salas de juntas y despedido personas sin pestañear. Dejé que la avaricia y el poder me cegaran, continuó. Creé una cultura donde el dinero importaba más que la moral. Eso termina hoy. Sacó una carpeta. Tengo pruebas de fraude sistemático orquestado por varios miembros del Consejo. Se escucharon jadeos entre la multitud mientras Elliot nombraba nombres. 4 miembros senior del Consejo, todos con caras de incredulidad, fueron escoltados por seguridad. Las cámaras destellaban frenéticamente. Estas personas enfrentarán consecuencias legales, afirmó Elliot con firmeza. Sterling Enterprises implementará cambios inmediatos, nuevo liderazgo, nuevas políticas, transparencia total. Maggie observó mientras él detallaba su plan de reestructuración. Sus manos no temblaban, su voz no titubeó. Esto no era un control de daños, era un cambio genuino. Fallé a esta empresa, dijo, mirando directamente a las cámaras. Pero no volveré a fallar, ni a sus empleados, ni a sus inversores, ni a las personas que confiaron en mí para hacer lo correcto. Después de que la conferencia terminó,
Maggie se quedó congelada en su lugar. La sala se vaciaba lentamente, pero ella no podía moverse. Elliot bajó del podio, luciendo exhausto pero decidido. Se giró escudriñando a la multitud, hasta que sus ojos encontraron los de ella. Se miraron fijamente a través de las sillas vacías. No se acercó. No intentó explicarse ni convencerla. Solo asintió una vez, con una expresión abierta y vulnerable como nunca antes la había visto. En ese momento, Maggie se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en Elliot Sterling. Si era suficiente, no lo sabía. Pero por primera vez desde que todo se vino abajo, se permitió considerar la posibilidad de que él decía la verdad. Esa mañana, la oficina de Sterling Enterprises vibraba con una energía diferente. Los empleados se quedaban sorprendidos al ver a Elliot Sterling caminar por los pasillos, deteniéndose a charlar con el personal más joven. No solo asentía, realmente escuchaba. «Sara, ¿cómo está tu hijo después de la cirugía?», le preguntó a una contadora, quien casi dejó caer su café del susto. Está mucho mejor, señor Sterling. Gracias por preguntar». Para la hora del almuerzo, ya se había corrido la voz sobre los cambios. El estricto código de vestimenta se había relajado. Las exigentes horas extras habían desaparecido. Incluso la sala de descanso había sido reabastecida con frutas frescas y bocadillos saludables. «¿Te enteraste?», susurró un empleado a otro. «Está implementando licencias familiares pagadas. De verdad, no solo lo mínimo indispensable». A las 3 de la tarde, Maggie Carter cruzó las puertas de entrada. El guardia de seguridad, el mismo que antes apenas la notaba, le sonrió cálidamente. «Bienvenida de nuevo, señorita Carter». Se dirigió a la oficina de Elliot, donde la puerta estaba abierta. Otro cambio. Él estaba ayudando a un joven becario a entender una hoja de cálculo compleja, con una voz paciente y amable. Cuando levantó la vista y la vio, su bolígrafo cayó sobre el escritorio. «¿Maggie?» «Escuché que las cosas eran diferentes», dijo, observando la oficina transformada. Las intimidantes cortinas oscuras habían desaparecido. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas despejadas. «Tómate tu tiempo con esto», le dijo Elliot al becario. «Vuelve si tienes preguntas». El joven salió apresuradamente, dejándolos solos. Maggie se acercó a la ventana, recordando cuántas veces había estado allí antes, aterrada de cometer un error. «Los empleados ahora sonríen», dijo. «Parecen felices». «Deberían estarlo», respondió Elliot. «Ellos son el corazón de esta empresa. Simplemente no lo veía antes». Ella se volvió para mirarlo. «Realmente lo hiciste», dijo suavemente. «¿Cambiaste todo?» «No todo», contestó él, con la voz cargada de emoción. «Hay cosas que no puedo arreglar tan fácilmente». Se quedaron en silencio, el peso de las palabras no dichas llenando el espacio entre ellos. Pasaron horas mientras Maggie observaba la oficina. Veía a Elliot trabajar y notaba cómo trataba con genuina amabilidad a todos a su alrededor. A las 7, cuando la oficina se vaciaba y el cielo se oscurecía, Maggie recogió su bolso para irse. Había visto suficiente, más que suficiente. «Maggie», llamó Elliot cuando ella llegó a la puerta. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Nunca quise dejarte ir». Maggie se aferró al marco de la puerta con los nudillos blancos, pero no respondió. El teléfono de Maggie vibró a las 8 en punto de la mañana. Con los ojos aún adormilados, leyó el correo de Elliot
ofreciéndole un puesto de consultora senior en Sterling Enterprises. Su corazón dio un vuelco al ver el salario. Suficiente para mudarse a un mejor apartamento, suficiente para el fondo educativo de los gemelos, suficiente para finalmente respirar tranquila. Pero no era solo el dinero. El puesto le permitiría encargarse del bienestar de los empleados y la responsabilidad corporativa. Tendría el poder real de hacer cambios. «¿Mami, es de Elliot?», preguntó Noah, asomándose por encima de su hombro. Su rostro se iluminó al escuchar el nombre de Elliot. «Sí, cariño. Quiere que vuelva a trabajar». Emily levantó la vista de su cereal. «¿Vas a decir que sí?». El estómago de Maggie se retorció. La antigua Maggie habría dicho que no de inmediato, demasiado orgullosa y asustada para arriesgarse de nuevo. Pero algo había cambiado. Había visto a Elliot transformarse de un frío hombre de negocios en alguien que realmente se preocupaba. Al mediodía, entró en Sterling Enterprises, con la cabeza en alto. La recepcionista le sonrió cálidamente. Otro cambio respecto a los viejos tiempos. Los empleados la saludaban con respeto al pasar. Elliot estaba en su escritorio cuando ella entró, pero esta vez se levantó para recibirla. Su corbata estaba ligeramente torcida, un toque humano que habría sido impensable semanas atrás. Maggie colocó la carta de oferta sobre su escritorio. «Es una oferta bastante generosa». «Te la mereces», dijo él simplemente. «¿Me estás pidiendo que vuelva solo por el trabajo? ¿O por algo más?». Elliot sostuvo su mirada con firmeza. «Por ambas cosas». Su voz era suave, pero segura. «He aprendido que el éxito no significa nada sin personas con quienes compartirlo. Tú y los gemelos me mostraron eso». Más tarde esa tarde, Maggie observaba a Noah y Emily jugando en el parque. Se perseguían, sus risas resonando por el césped. Hace un mes, estaba aterrada por su futuro. Ahora, sacó su teléfono y escribió un mensaje a Elliot. «Está bien, me arriesgaré». Esta vez, no era la desesperación lo que impulsaba su decisión. No era el miedo ni la necesidad. Por primera vez, estaba eligiendo esto, eligiéndolo a él, porque realmente lo deseaba. Maggie entró en Sterling Enterprises, sus tacones resonando con confianza sobre el suelo de mármol. Esta vez, no iba apresurada con productos de limpieza ni agachaba la cabeza. Su blazer azul marino y la falda lápiz a juego se sentían como una armadura. Los empleados que antes la ignoraban ahora la miraban abiertamente. Algunos susurraban tras sus manos, otros apartaban la mirada rápidamente cuando sus ojos se encontraban con los de ella. Rebecca Hayes casi dejó caer su café al ver a Maggie dirigirse hacia el piso ejecutivo. «Señorita Carter». El guardia de seguridad asintió respetuosamente, el mismo que apenas solía mirar su placa de conserje. Su nueva oficina le quitó el aliento. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Un elegante escritorio tenía una placa con su nombre: Margaret Carter, consultora senior. Justo al otro lado del pasillo, a través de las paredes de cristal, podía ver a Elliot en su escritorio. Él levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Ninguno sonrió, pero algo eléctrico pasó entre ellos. Para las 11, estaban inmersos en su primer proyecto juntos. Elliot la había llamado para revisar las políticas de bienestar de los empleados. Se sentaron en la mesa de conferencias, cuidando de mantener una distancia profesional. Estas quejas sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, Maggie señaló una hoja de cálculo. Son válidas. Muéstrame cómo solucionarlo, dijo Elliot simplemente. Sin exigencias, sin frialdad,
solo confianza en su juicio. Cada vez que sus manos se rozaban sobre los documentos, ambos se retiraban rápidamente. Cuando Elliot se inclinó para leer algo en su portátil, el aroma de su colonia aceleró el pulso de Maggie. Lo sorprendió observándola cuando él pensaba que ella no lo veía. El día pasó volando en una vorágine de reuniones y revisiones de políticas. A las 7, Maggie recogió su bolso, sorprendida al encontrar a Elliot esperando en la puerta de su oficina. «Te acompañaré hasta tu coche», dijo en voz baja. El estacionamiento estaba casi vacío. Sus pasos resonaban mientras caminaban en un silencio cómodo. Elliot llevaba las manos en los bolsillos, su corbata aflojada tras el largo día. Al llegar a su coche, finalmente habló. «Hiciste que hoy fuera más fácil». Maggie lo miró, viendo no al implacable CEO, ni siquiera a su antiguo jefe, sino solo a un hombre tratando de ser mejor. «Veremos qué pasa mañana», respondió suavemente. Elliot estaba de pie en la ventana de su oficina, observando a Maggie trabajar al otro lado del pasillo. Ella revisaba informes, con el ceño fruncido en concentración. Algo en su determinación, su fuerza tranquila, le apretaba el pecho. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, tratando a las personas como activos en lugar de seres humanos. Pero Maggie y sus hijos habían derribado esos muros sin siquiera intentarlo. Sus dedos tamborileaban contra su escritorio. La idea de perderla de nuevo le revolvía el estómago. No solo porque era brillante en su trabajo, sino porque de alguna manera se había vuelto esencial en su mundo. Más tarde esa tarde, Maggie estaba en la sala de descanso, removiendo crema en su café. El silencio se rompió con el agudo sonido de tacones sobre el azulejo. ¿Disfrutando de la vista desde arriba? La voz de Rebecca estaba cargada de una dulzura fingida. Se apoyó en el mostrador, sus uñas perfectamente arregladas tamborileando contra su propia taza de café. «¿Sabes? He trabajado con Elliot durante 7 años. ¿Quieres saber qué he aprendido?» Maggie siguió removiendo su café. «Estoy segura de que me lo dirás de todos modos. No mantiene a la gente cerca por mucho tiempo. Una vez que han cumplido su propósito». Rebecca se encogió de hombros. «Bueno, solo mira su historial con las relaciones. Profesionales o personales, todas terminan igual. ¿Hay algo específico que necesites, Rebecca?» La voz de Maggie era firme, pero las palabras se le clavaban como astillas. Rebecca sonrió con frialdad. «Solo cuidando de una colega». Esa noche las palabras de Maggie resonaban en la mente de Elliot mientras estaba sentado en su coche frente al edificio de apartamentos de ella. El motor estaba apagado, pero sus manos seguían aferradas al volante. Nunca había hecho esto antes. Poner su corazón en juego. La idea lo aterraba. Pero la imagen de la sonrisa de Maggie, de las risas de Noah y Emily, lo impulsaba a seguir adelante. Subió las escaleras hasta su puerta, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Cuando Maggie abrió la puerta, una chispa de sorpresa cruzó su rostro. ¿Elliot? Él estaba allí, con la corbata aflojada, luciendo más inseguro de lo que ella jamás lo había visto. «Déjame llevarte a ti y a los niños a cenar». Su voz estaba cargada de emoción. «No como tu jefe, como...» Tragó saliva con dificultad. «Como alguien que se preocupa por ti». El pequeño restaurante familiar zumbaba con el ruido habitual de la multitud a la hora de la cena. Pero Elliot solo notó las emocionadas olas de Noah y Emily mientras se acercaba a su mesa. Su traje de diseñador parecía fuera de lugar entre los menús plastificados y los manteles de papel, pero a él no parecía importarle. «Señor Elliot, mira lo que hice».
Noah le mostró un dibujo hecho con crayones. Figuras de palitos se tomaban de la mano en el papel. Un hombre alto con traje, una mujer de cabello largo y dos figuras pequeñas entre ellos. Las manos de Elliot temblaron ligeramente al tomar el dibujo. Lo miró conmovido. ¿Estos somos nosotros?, preguntó suavemente. Ajá. Ese eres tú y mamá y Emily y yo. Noah sonreía radiante. Maggie observaba atentamente el rostro de Elliot. Algo brillaba en sus ojos, tal vez anhelo, o quizás un recuerdo. Colocó cuidadosamente el dibujo a un lado, tratándolo como un documento precioso. Cuando llegó la comida, Elliot se integró sin esfuerzo en su pequeño mundo. Ayudó a Noah a cortar sus trozos de pollo en pedazos manejables. Escuchó atentamente mientras Emily le contaba todo su día en la escuela. E incluso sonrió. Sonrisas genuinas que llegaban a sus ojos ante sus bromas tontas. Y luego Tommy se metió el crayón en la nariz. Emily se reía, haciendo que Elliot soltara una carcajada. «Por favor, no tomes ideas», advirtió Maggie, pero también sonreía. La noche transcurrió de manera natural, sin la tensión habitual que los rodeaba en el trabajo. Elliot les preguntó a los gemelos sobre sus libros favoritos, sus amigos, sus sueños. Recordaba detalles de conversaciones anteriores y los mencionaba en el momento justo. No era el CEO calculador, era simplemente Elliot, presente y auténtico. Maggie se sorprendió relajándose, observándolo interactuar con sus hijos. La forma en que se inclinaba cuando ellos hablaban, como sus ojos se arrugaban al reírse de sus historias, lo bien que encajaba en su mesa. Todo se sentía correcto. No forzado ni estratégico, simplemente correcto. Después de la cena, caminaron hasta el apartamento de Maggie, con los gemelos correteando bajo las luces de la calle. En su puerta, Elliot se detuvo, cambiando ligeramente de postura. Maggie lo observó, viendo la incertidumbre en su postura habitualmente segura. Por una vez, no tenía miedo de lo que ese momento pudiera significar. Simplemente esperó, dejando que el cómodo silencio se extendiera entre ellos. Maggie observaba a Elliot desde el otro lado de la oficina, con el estómago apretado por la preocupación. Él había estado allí desde el amanecer, tomando café tras café, con los hombros tensos mientras revisaba informes. Los cambios en Sterling Enterprises estaban funcionando, pero ¿a qué costo? Ojeras oscuras sombreaban sus ojos y sus manos temblaban ligeramente al alcanzar su teléfono. Quería decir algo, pero su reciente cercanía se sentía frágil. ¿La escucharía? ¿O se cerraría refugiándose tras esos viejos muros? Por la tarde, la sala de conferencias estaba llena de ejecutivos. Elliot se encontraba al frente de la mesa, su voz firme a pesar de su palidez. Maggie se quedó afuera, fingiendo organizar archivos mientras lo vigilaba. A mitad de su presentación, algo cambió. Las palabras de Elliot comenzaron a arrastrarse ligeramente. Su mano se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos. Se tambaleó una vez, luego otra. «¿Elliot?», preguntó alguien. Maggie ya estaba en movimiento. Irrumpió por la puerta justo cuando sus piernas cedieron. Su alta figura se desplomó, papeles volando mientras caía. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó corriendo a su lado. Sus manos temblaban al tocar su rostro. Su piel estaba húmeda, su respiración superficial. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de sirenas y pasillos de hospital. Maggie se sentó junto a su cama, observando su pecho subir y bajar. Las palabras del médico resonaban en su cabeza. Agotamiento, deshidratación, estrés severo. Cuando los ojos de Elliot finalmente se abrieron,
Maggie se dio cuenta de que había estado llorando. Rápidamente se secó las mejillas, pero él ya lo había visto. «Me asustaste», susurró con la voz quebrada. Pensé... Elliot la miró, algo cambiando en su expresión. Por una vez, su cuidadosamente construida máscara había desaparecido. En su lugar había una sorpresa genuina y comprensión. Alguien se preocupaba. Alguien tenía miedo de perderlo. Él buscó su mano, su agarre débil pero decidido. «Lo siento», dijo con voz ronca. «No pensé». «No», coincidió Maggie, apretando sus dedos. «No pensaste que a alguien le importaría si te matabas trabajando». Maggie se sentó en la incómoda silla del hospital, con los brazos cruzados firmemente. El constante pitido de los monitores llenaba el silencio. «Eres un idiota», dijo, su voz cargada de frustración y alivio. Elliot esbozó una débil sonrisa desde la cama del hospital. «Me han llamado cosas peores». Su intento de humor no tuvo éxito, ya que los ojos de Maggie se entrecerraron. «Esto no es gracioso, Elliot. Podrías haber...» Se detuvo, tragando con dificultad. Más tarde esa tarde, contra el consejo médico, pero con una terquedad inquebrantable, Elliot se encontró en el apartamento de Maggie. En cuanto cruzó la puerta, dos pequeños cuerpos se lanzaron hacia él. «Con cuidado», llamó Maggie, pero Noah y Emily ya estaban abrazando las piernas de Elliot. «¿Te enfermaste porque trabajaste demasiado?», preguntó Emily, su pequeña cara llena de preocupación. «Algo así», admitió Elliot, revolviéndole el cabello. Noah tiró de su manga. «Tienes que cuidarte mejor. Mamá dice que eso es importante». Maggie observaba desde la puerta mientras Elliot se dejaba caer en su desgastado sofá, con los gemelos trepando inmediatamente a su lado. Algo en su pecho se apretó al ver lo natural que se veía, lo correcto que parecía. «Tienes que cuidarte, Elliot», dijo, su voz temblando ligeramente. «Estos dos estarían devastados si algo te pasara». Elliot levantó la mirada, encontrando sus ojos. ¿Solo estos dos? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Maggie se ocupó preparando té, tratando de ignorar cómo le temblaban las manos. Cuando finalmente se acomodó en el sillón frente a él, los gemelos se habían quedado dormidos a los lados de Elliot. «No quiero tener miedo por ti nunca más», susurró Maggie, rompiendo finalmente el silencio. Elliot extendió la mano, ofreciéndola con la palma hacia arriba. «Entonces no lo tengas». Maggie se dirigió a la cocina, atraída por el rico aroma del café. Se detuvo en la puerta, conteniendo el aliento ante la escena que tenía delante. Elliot estaba de pie junto a la estufa, su chaqueta de traje colgada en una silla, con las mangas arremangadas mientras volteaba panqueques. Noah estaba sentado en la barra, explicando con seriedad la proporción adecuada de chispas de chocolate en la masa, mientras Emily colocaba cuidadosamente fresas formando caras sonrientes en los platos. Se sentía demasiado perfecto, demasiado como la familia que siempre había querido, pero nunca se atrevió a esperar. «Mamá». Emily fue la primera en verla. «Elliot está haciendo el desayuno. Dice que es comida para el cerebro». «¿De verdad?». Maggie levantó una ceja hacia Elliot, quien parecía un poco avergonzado. «Bueno, las chispas de chocolate tal vez no», admitió. «Pero la proteína es importante para la recuperación».
Más tarde esa tarde, el sol otoñal calentaba sus rostros mientras caminaban por el parque local. Noah corría adelante, su energía parecía interminable, mientras Emily le rogaba a Elliot que la empujara en los columpios. ¡Más alto!, gritaba Emily con alegría, mientras Elliot le daba otro suave empujón. Su rostro tenía una dulzura que Maggie nunca había visto en la oficina. Finalmente, Elliot se unió a Maggie en el banco, ambos observando a los niños jugar. El silencio entre ellos se sentía cómodo, natural. «Estás esperando que desaparezca, ¿verdad?». Su pregunta fue suave, comprensiva. Maggie suspiró. Sus hombros se relajaron un poco. «Es solo que no estoy acostumbrada a que la gente se quede». La mano de Elliot encontró la suya, su agarre cálido y firme. «Entonces, acostúmbrate». El día pasó en un torbellino de momentos sencillos, conos de helado, aventuras en el parque y risas compartidas. Antes de que Maggie se diera cuenta, los niños estaban arropados en la cama, y Elliot recogía sus cosas para irse. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. «Dime que me quede». El corazón de Maggie latía con fuerza en su pecho. Por una vez, la voz en su cabeza que le advertía que tuviera cuidado estaba en silencio. Dio un paso adelante, agarró su corbata y lo atrajo hacia un beso. Sus brazos la envolvieron de inmediato, abrazándola como si hubiera estado esperando este momento toda la vida. Cuando finalmente se separaron, Maggie susurró contra sus labios: «Quédate». Maggie se apoyó en el marco de la puerta de su nueva oficina en Sterling Enterprises, observando a los empleados pasar apresurados con sonrisas genuinas en sus rostros. La atmósfera tóxica había desaparecido, reemplazada por algo más cálido, más humano. A través de la pared de cristal, podía ver a Elliot en una reunión, escuchando realmente las ideas de su equipo en lugar de descartarlas. Cuando él la miró, le dedicó una pequeña sonrisa privada, una que aún hacía que su corazón diera un vuelco. Se volvió hacia su escritorio, donde una foto de Noah y Emily ahora se exhibía con orgullo junto a su computadora. Ya no más esconderse, ya no más vergüenza. Ella pertenecía allí, no porque Elliot lo dijera, sino porque se lo había ganado. Más tarde esa noche, el ascensor se abrió al penthouse de Elliot, y Maggie aún no podía creer lo diferente que se sentía ahora. Había desaparecido el espacio frío y estéril que había visitado por primera vez. Ahora, dibujos de colores decoraban el refrigerador y pequeños zapatos estaban junto a la puerta. «Mamá, mira», llamó Noah desde la cocina. «Elliot nos está enseñando a hacer pasta». Maggie dobló la esquina para encontrar harina por todas partes, en la encimera, en el suelo y de alguna manera incluso en el cabello de Emily. Elliot estaba en medio de todo, su camisa cara cubierta de blanco, demostrando cómo amasar la masa con sorprendente paciencia. «Perdón por el desorden», dijo sin parecer lo más mínimo arrepentido. Emily colocaba cuidadosamente los tenedores en la mesa del comedor, con la lengua asomando en concentración. «Puse las servilletas elegantes, tal como me enseñaste, Elliot». Maggie los observaba, con un nudo en la garganta de emoción. Ese no era el poderoso Theo que una vez la había aterrorizado. Era simplemente Elliot, un hombre que había decidido pasar su tarde haciendo pasta con 2 niños de 6 años, que recordaba cómo le gustaba a Emily que doblaran las servilletas, que los miraba a los 3 como si fueran su mundo entero. Más tarde, cuando la noche llegaba a su fin, Elliot siguió la rutina de dormir como si siempre hubiera sido parte de ella. Escuchó la elaborada historia de dinosaurios de Noah. Revisó debajo de la cama de Emily en busca de monstruos
y los arropó a ambos con un cuidado tierno. Al girarse para irse, la pequeña mano de Emily lo detuvo. ¿Podemos llamarte papá ahora? Elliot se quedó congelado, sus ojos abiertos de sorpresa. Se volvió hacia Maggie, que estaba en la puerta, y ella pudo ver cada emoción reflejada en su rostro. Esperanza, miedo, amor, incertidumbre. Ella sonrió suavemente, dándole permiso para responder con el corazón. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el parque, mientras Maggie observaba a Noah y Emily persiguiendo mariposas cerca de su manta de picnic. Elliot estaba sentado a su lado, con la chaqueta del traje descartada y la corbata aflojada, muy lejos del intimidante Theo que había conocido al principio. Los restos de su almuerzo estaban esparcidos a su alrededor. Sándwiches a medio comer, corazones de manzana y cajas de jugo vacías. ¿Recuerdas cuando solías esconderlos en ese armario de conserjería?, preguntó Elliot suavemente, sus ojos siguiendo los emocionados movimientos de los gemelos. Maggie sonrió recostándose contra el árbol. Parece que fue hace una eternidad. Lo fue, coincidió él, girándose para mirarla. Sus ojos ya no tenían esa frialdad de antes, solo calidez y algo más profundo, algo que aún le quitaba el aliento. Elliot tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de manera natural, como si siempre hubieran pertenecido allí. El gesto era simple, pero cargaba el peso de todo su recorrido juntos. «¿Sabes?», comenzó, su voz tranquila pero firme. «He estado pensando en todo, en cómo entraste en mi vida con estos dos niños increíbles y derrumbaste cada muro que había construido». Maggie apretó su mano, recordando aquellos primeros días de miedo e incertidumbre. «Siempre has sido fuerte por ti misma», continuó Elliot, su pulgar trazando círculos en su palma. «No me necesitas, pero ¿me quieres?». La pregunta quedó en el aire, pero para Maggie no había duda. No había miedo. No había incertidumbre. «Sí», dijo simplemente, su voz clara y segura. Noah y Emily eligieron ese momento para correr de regreso a la manta, sus rostros enrojecidos de alegría. Se lanzaron sobre Elliot con la clase de confianza que solo los niños pueden dar tan libremente. «Cuidado», rió Maggie, pero Elliot ya los estaba envolviendo con sus brazos, acercándolos a él. «¿Le preguntaste?», susurró Emily en voz alta, haciendo que ambos adultos rieran. «¿Sabías sobre esto?», preguntó Maggie, levantando una ceja hacia su hija. Noah sonrió con orgullo. «¿Le ayudamos a practicar?». Las mejillas de Elliot se sonrojaron, algo que Maggie nunca pensó que vería. «Puede que me hayan dado algunos consejos», admitió él. Los gemelos se acercaron más, formando un abrazo grupal que en otro tiempo habría hecho que Elliot Sterling, el director ejecutivo de Sterling Enterprises, se estremeciera de horror. Pero Elliot solo los abrazó más fuerte, encontrándose con la mirada de Maggie por encima de sus cabezas, con una expresión de pura satisfacción. Esto era, se dio cuenta Maggie, esto era lo que significaba volver a casa, no a un lugar, sino a personas, amar sin miedo, confiar sin dudas, a mi familia. Si disfrutaste la historia de Grace, he seleccionado personalmente esta próxima historia que te encantará. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.